Bienvenidos a Ajedrez Premium, tu canal favorito, gracias al patrocinio de la editorial líder en ajedrez educativo. Vamos con la ronda 8 de la Liga Gallega. Nos tocaba con el fuerte equipo de Bueu, nos estábamos jugando la segunda plaza para el playoff de ascenso a División de Honor y nada más y nada menos que el fuerte jugador local, Luis Costado. Y en estos momentos llega la primera sorpresa, apertura Andersen. Podéis ver nuestros vídeos premium, que realmente allí recomendábamos una Neo Grunfeld para igualar la partida. En esta ocasión vamos a hacer algo parecido, cualquier fianchetto está muy bien. Desde luego A6 también el espejo no estaría mal. No queremos definirnos en el centro para evitar preparaciones. Y ahora obviamente ya puede jugar bastante normal. Aquí anula el alfil. De momento C5 nos parecía bastante arriesgada. Caballo C3 sin C4 puede ser una idea. Evitamos el centro ideal. Y ahora simplemente G3. Como veis, está poniendo todos los peones en negros para anular a este alfil. Bien, momento bastante importante. Queríamos hacer algo mejor que enrocar. C5 es crítico, pero evidentemente luego no tiene por qué entrar en la Benoni. Hacemos D5 y esperábamos alfil G2. Y ahora podríamos definir un poco, pero no. Nos pareció que el enroque era adecuado. Enroque también. Y ahora llega el primer momento crítico de esta partida, ¿no? Lo normal sería hacer evidentemente A5. También, ¿por qué no? Jugar con C6, alfil F5, caballo BD7 es otra idea. Pero arriesgamos y hacemos el gambito catalán que está tan de moda. Esperábamos simplemente que lo aceptara. Obviamente esto es una idea bastante complicada porque podemos jugar caballo C6, el gambito puro, A5 más tranquila o una jugada por ejemplo como caballo E4, más dinámica, ¿no? Esto sería harina de otro cantar, por lo tanto jugó Neo Grunfeld, curiosamente como pensábamos jugar nosotros en la apertura, y a partir de aquí simplemente entramos en una especie de variante rusa y por comparación no puede hacer el dama B3, sería dama B6 con colores cambiados por culpa de haber avanzado el peón A. Momento bastante importante, podría otra vez abrir la posición, pero esta vez digamos sin derecho a quedarse con el peón. A4 sería lo más normal, transponiendo digamos a una línea teórica con colores cambiados, y B4 nos parece en un principio un poco dudosa, al igual que caballo E5 no nos termina de convencer porque simplemente sacamos piezas y parece que va a tener que perder un tiempo, ¿no? Otra vez A4 sería la única en vez de cambiar, y aquí estamos simplemente un poquito mejor, y ahora Luis se da cuenta de que no hay ningún plan efectivo, ¿no? Jugar con E3 parece horrible, jugar con B4. Insistimos que aquí no le queda más remedio que abrir y reconocer que está un poco peor y buscar una solución práctica que, por cierto, la encontró, ¿no? Sacar alfil E3, alfil F4 sería bastante neutro, pero este dama D4 la verdad que es muy interesante porque pone en dudas, digamos, qué tipo de ventaja puede elegir el negro, ¿no? La primera idea era escapar con dama 5, probablemente objetivamente lo mejor. Después nos gustó también mucho dama B6, aquí estuvimos pensando bastante, y finalmente nos decidimos por la idea de la partida. El orden correcto solo se adivinó analizando la partida, era caballo D7, y en este caso jugué caballo E4 atacando la dama y esperando que simplemente tenía que cambiar, y quizá, visto lo visto, dama A4 digamos que se quedaba solo un poco peor. Tras este cambio, pues evidentemente ahora vemos los problemas de la casilla B3, que era un poco la idea, También se amenaza posicionalmente esto, y por supuesto las piezas van a salir todas, digamos, de maravilla, ¿no? Ya veremos si vamos a jugar después con E6 o con E5, pero probablemente por el camino ya ganemos material, un peón, la pareja, algo así, ¿no?
En este caso Luis buscó una solución dinámica. Esperábamos quizá A4. Bueno, jugó B4 y aquí ya hay que calcular bastante bien, ¿no? Digamos que nos gustó caballo A4, pero pensamos mucho tiempo esta línea. No cambiar, evidentemente. Es un poco peligroso dejar el caballo ahí semi-encerrado. Y aquí, por ejemplo, pues ¿qué puede hacer? Vamos a decir una jugada útil, torre D1, torre 1, y simplemente seguir así. Y nos parecía que esta posición pues era muy buena sin ganar material, pero obviamente la colocación del caballo es de doble filo, ¿no? Lo hemos estado analizando un poco más, por ejemplo aquí, y para venir con C5, y la verdad que se obtiene también, como en la partida, una muy buena ventaja, ¿no? Por ejemplo, aquí es evidente que se ha quedado con casillas débiles, y debilidades, bueno, y obviamente unas piezas bastante horribles, ¿no? Caballo B3 muy interesante, pero finalmente nos decidimos por caballo A4, intentando, digamos, no cambiar tantas piezas y seguir un poco el plan anterior, como veíamos, de presión continua, ¿no? Lógicamente jugó torre A2, obviamente estas jugadas tipo B5, fijaros, cómo son castigadas, Pensábamos realmente en hacer alfil B7 inicialmente, pero parece que incluso, como veis ahí, alfil E6 es mejor todavía, ¿no? No se puede jugar al ataque en circunstancias de este tipo, ¿no? Torre A2 era realmente muy lógico. Ahora no sabíamos si hacer A5 primero o no. Jugamos aquí el alfil A6. Obviamente alfil E3 hay que sacar alguna pieza. Y ahora también tremendas dudas en esta posición, ¿no? Desde luego, descartamos estas ideas porque aunque ganas dos peones, realmente tiene una máxima actividad. El caballo está ahí un poco raro, ¿no? Hay como debilidades y realmente ahora, digamos, en cuanto quite esta torre, va a haber una máxima presión, ¿no? Siempre hay, digamos, nos parece obviamente ventaja blanca, tanto con torre FC8 como incluso D4, pero si no metimos el caballo en B3, ir a ganar estos dos peones será un poco raro, ¿no? Quizá torre FC8 sería la jugada, digamos, más simple, pero aquí nos metimos ya en una combinación, digamos, calcular bastante preciso. Ya podíamos haberla ejecutado, hicimos una jugada útil que, como se verá, va a ser importante. Esperábamos precisamente que moviera la torre para poder, digamos, sacar el caballo y acabar sacrificando un peón en buenas condiciones, y en este momento, digamos, que nos decidimos por la idea previa, ¿no? Visto lo visto, quizá era mejor algo del tipo, digamos, de terminar el desarrollo con esta torre, bien aquí a B8 o incluso más aquí, ¿no? Preparando también las ideas de C5, probablemente reforzando primero con E6, ¿no? Esto sería, digamos, lo más seguro. Bueno, quisimos calcular un poquito, algo lógico. Si evalúas que estás mejor, quieres en algún momento concretar, y en este caso vamos a sacrificar un alfil, para meternos en una línea muy forzada, que realmente es de ventaja. Aquí simplemente repetimos, estábamos pensando en lo de la partida, hacer un D4 que también es bastante bueno, y la idea es si esto realmente, y torre A3 buena, ¿no? Otra forma de jugar, que es un problema de la partida, es que continuamente estábamos decidiendo entre buenas jugadas, ¿no? Aquí tenemos, no es necesario defender ahí, digamos, por torre 8 y caballo por E2, como va a pasar en la partida. Podemos hacer, digamos, torre A6, por ejemplo, con ventaja, ¿no? Nos parecía que esta idea forzada era bastante buena y realmente hemos llegado a la conclusión que hubiese sido mejor evitarlo, ¿no? Porque, como siempre, digamos que el par de alfiles, y ese caballo está ahí un poco raro, hace una función, digamos, defensiva fantástica, pero, por ejemplo, si alfil F1, ahora mismo alfil F3 o rey F1, realmente digamos que nos quedamos un poco atrapados, ¿no? Bueno, hizo la que esperábamos, que era lógica, que tiene el truco de hacer B5, y por lo tanto aquí nos decidimos finalmente por torre B3.
visto lo visto también otra vez, ¿por qué no? ¿Por qué no ser más agresivo con idea de ponerle un truco, ¿no? Por ejemplo, aquí alfil F1 es la buena, pero si se equivoca, este detallito amenazando caballo por E2 y caballo por B5. La verdad que era bastante simple, bastante normal y con clara ventaja, ¿no? En este caso, alfil C5 jugamos el torre B3. El ordenador nos dice, Stockfish, que estamos con clara ventaja, no puede tomar, digamos, en E7. Jugó lógicamente 3 y aquí, tras pensar bastante, nos decidimos por el plan de torre 8 y quedarnos con el peón, ¿no? Todo esto es más o menos forzado a partir de ahora. Ya estamos, obviamente, en un medio juego, digamos, vamos a llamarle simple, sin damas, ¿no? Digamos, todavía, obviamente, puede haber mate, puede haber ataques, ¿no? Y en este caso, la idea de cuestionar ya directamente el caballo, pues la íbamos a resolver de esta manera, ¿no? Caballo B5, y a torre por C6, muy importante ahora, E6, muy buena jugada, ¿no? Y por ejemplo, si torre D1, que es un truco bastante bueno, no torre por B6, por B4, por torre B6, sino por ejemplo torre B8 buena, y esto se cae como un castillo de naipes, ¿no? Primero B4 y luego caerá el segundo peón en D4. Era una idea bastante sutil. Bueno, jugó obviamente alfil F1, se va a por el peón de C6, ¿no? Alfil A6, alfil B7, nos da tiempo a defender y evitamos alfil B7, ¿no? Esperábamos ahora la crítica alfil D6, la verdad que nos parecía que era casi única, y aquí la idea pues era, por ejemplo, jugar aquí e ir ganando un tiempo, ¿no? Esto ya veis que se complica un poco, ¿no? Y podríamos decidirnos, por ejemplo, por cambiar ahora o proteger, insisto, por ejemplo, torre B8, ¿no? Y poder jugar este tipo de posición también, ¿no? Siempre, como vemos, la posición es de clara ventaja, incluso en ocasiones puede ser ligera, pero el negro es el que elige, ¿no? El negro es que parece que va con blancas, ¿no? Bueno, estas son unas jugadas bastante rutinarias que tampoco se pueden criticar porque ya empezaba, obviamente, digamos, los apuros de tiempo. Más o menos aquí el blanco tenía 10 minutos y las negras tenían 20 minutos, y ahora en este momento, digamos, la jugada que es la que va, digamos, a hacer daño, ¿no? Porque el caballo estaba ahí, pues como decíamos, un poco defensivo, ¿no? Jugó al toque alfil E2 y ahora quizá una pequeña imprecisión, porque lo más lógico sería aprovechar y coger la columna con torre A8 y buscar, por ejemplo, estas ideas. Por ejemplo, alfil aquí, que es muy interesante para evitar F3, pierde un tiempo, y ahora volver a esta idea y cambiar y entrar en séptima, ¿no? Esto hubiese sido, digamos, más limpio, más correcto. Hemos estado analizando bastante esto en sesión premium y la ventaja es clara, y obviamente el peón debería poco a poco imponerse, ¿no? Insistimos que esta idea, digamos que tampoco podemos decir que pierda la ventaja, pero no es tan profesional, sobre todo porque ahora había que haber hecho, y era la idea, cambiar aquí primero para jugar este final, que evidentemente es, digamos, de clara ventaja como el que vamos a entrar. Pero esto quizá es más interesante. Lo hemos estado probando muy bien aquí, como decimos siempre, y obviamente, ¿no? Vamos a buscar, por ejemplo, la casilla F5. Bueno, imaginar que esto es mejora continua, y obviamente el caballo, como que da lugar, al haber peones en un solo flanco, mucho más interesante, ¿no? Bueno, cambiamos aquí y parece ser que es una ligerísima imprecisión, pero confiábamos totalmente en este final, ¿no? Evidentemente el ordenador está diciendo que es una posición más o menos de tablas, pero pensamos, después de este toque y ahora este toque, que aquí no hay, digamos, mucha manera de defender, ¿no? Quizá la máquina pueda defender, pero cuando ya tienes, digamos, 5 minutos contra 10 minutos, pues realmente es muy difícil, ¿no? Como ha demostrado, por ejemplo, en esta década Magnus Carlsen, ¿no?
Vamos entonces a este final que es bastante conocido. Fijaros que mantiene el alfil a raya, pero como vais a ver hay dos debilidades y obviamente pues hay que atacarlas simultáneamente y hay un poco que ver qué vamos a hacer con el rey, ¿no? Toquecitos bastante simples, mejoramos aquí para proteger la base de F7 y ahora simplemente hay que intentar evitar, digamos, que coja contrajuego, y aquí quizá lo más fácil sería en este tipo de posición, digamos, intentar limitar, ¿no? Torre A2 era prácticamente única e intentar quizá también jugar, hay que ver si podemos jugar al peón pasado con F6, E5 y D4, o jugar con D4 solo, o jugar F5, rey F6, es decir, hay que ver, ¿no? Tal como pasó en la partida, pues aquí, digamos, cometió este error y obviamente el alfil maniobra para machacar en E3. Ahora intenta algún tipo de táctica, ¿no? Bueno, simplemente esta jugada no era imprescindible, la normal, esto es bastante simple y está claro que tenemos rey de más, ¿no? Y tenemos un peón de más y está fatal, esta posición tiene que estar ganada. Por ejemplo, aquí podemos simplemente darle unas vueltas, ¿no? Y finalmente traer el rey por este lado. Insistimos que, bueno, tampoco podemos decir que vamos a ganar en 5, ¿no? Pero realmente la idea finalmente fue perfecta porque de alguna manera meter el alfil por aquí le va a dar una preocupación mayor y sobre todo ahora vamos a hacer la típica repetición tipo como Botvinnik, ¿no? Y en este caso fijaros que encontramos la jugada ganadora, ¿no? El sacrificio posicional para, digamos, concretar la ventaja, ¿no? Jugó, bueno, bastante lógico. Ahora si toma en E3 tomamos en G3 y a partir de aquí el resto fue, digamos, un poco coser y cantar, ¿no? No hay nada, digamos, en que se puede hacer y simplemente a partir de ahora fue un juego en apuros de tiempo. Obviamente ya ambos tenían menos de 5 minutos y había que calcular qué hacer con el rey negro, porque al final va a haber contrajuego, por lo tanto estamos como previniendo y repitiendo simplemente un poco cansancio. Estábamos jugando de 30 a 35 grados digamos durante 4 horas y simplemente finalmente el plan ganador lo vais a ver, simplemente unas repeticiones y pasamos el alfil aquí. Ahora obviamente había que mantener la primera línea defendida, pero se equivocó y un par de toques tampoco es nada necesario y tras el cálculo prudente ya vimos que realmente no puede hacer torre A7. Este es un truco bastante simple, no jaque, no, vamos a hacer E2, ¿verdad? Mucho mejor atacando la torre y coronando con jaque en caso de que nos coman el alfil, ¿verdad? Entonces jugó torre B2, Luis la táctica la ve muy bien, jaque, y simplemente habíamos calculado que vamos a defender en F7 de esta manera, ¿no? Bueno, podía jugar obviamente torre F3, pero jugó de esta manera y ahora, bueno, cualquiera sirve. Esto es lo más práctico. Finalmente veis que hay contrajuego sobre el rey, pero nos vamos y no pasa nada, ¿no? En este caso no hay esas ideas de mate ni mucho menos. Tenemos un peón H, por ejemplo, para avanzar y bueno, por un poco de inercia la partida terminó aquí porque obviamente las negras tienen 4 peones de ventaja, ¿no? Bueno, qué decir como conclusión. Insistimos, un jugador bastante en forma, de los mejores tableros en primera división, con mucha experiencia, y una partida que realmente el negro parecía que iba con blancas gracias un poco al planteamiento de apertura, ¿no? Ligera, clara ventaja en la apertura, en ese medio juego más o menos mantuvimos la ligera clara, también en el final un peón es un peón, aunque haya alfiles de distinto color, bueno, y torres, siempre hay que tener cuidado con las simplificaciones, y finalmente ese D4, ese sacrificio posicional, pues abría la lata y nos sirvió en este caso pues para ganar un segundo peón y la partida. Bueno, sin más, si os ha gustado este vídeo, suscribiros, darle mega like y nos vemos en el siguiente. Compartirlo. Chao, chao.